Hola, ¿qué tal? En esta ocasión queremos hablar acerca de los tipos de vectores. El primer tipo de vector que queremos abarcar y que es de suma importancia son los vectores opuestos. Bueno, ¿y qué son los vectores opuestos? La misma palabra lo dice, ¿verdad? La misma definición nos da una idea de qué son los vectores opuestos. Son aquellos que tienen o poseen igual magnitud, pero dirección opuesta. ¿Qué nos debemos de imaginar? Bueno, supongamos que nosotros tenemos lo siguiente: tenemos este vector A que apunta hacia allá, y bueno, voy a tener su opuesto, ¿verdad?, que es el vector menos A apuntando en otra dirección. Si por ejemplo tenemos un vector, digamos vector B, que apunta en esta dirección, ¿verdad?, voy a tener un vector menos B que apunta en dirección contraria. Ojo, ¿verdad? Cumplen que tienen igual magnitud, es decir, el tamaño es igual, ¿verdad? El tamaño es igual, pero ellos apuntan en direcciones opuestas, digámoslo así. ¿Cuál es nuestro segundo vector? Importante, ¿verdad? Vamos a escribir acá nuestro segundo vector. Nuestro segundo vector son los vectores consecutivos. Vectores consecutivos. ¿Quiénes son esos amigos? Bueno, los vectores consecutivos son vectores que se trazan o van, por así decirlo, se trazan uno a continuación del otro. Uno a continuación del otro. Es decir, se me ocurre lo siguiente: digamos que nosotros estamos en nuestra casa, ¿verdad? Estamos en nuestra casa y queremos ir, por ejemplo, pues a una montaña, ¿verdad? Queremos ir a una montaña. Seguidamente tal vez queremos ir a una iglesia. Y finalmente, digamos, queremos tal vez, se me ocurre, ir a la ciudad, por ejemplo. Entonces, yo puedo trazar un vector, digamos un vector U1, ¿verdad?, que me lleve a la montaña. Seguidamente puedo trazar un vector U2 que me lleve a la iglesia, un vector U3 que me lleve a la ciudad. Y bueno, finalmente, si quiero regresar, ¿verdad?, a mi punto de partida, puedo regresar, no hay ningún problema. Pero la idea es que los vectores consecutivos, ¿verdad?, se trazan uno seguido del otro. ¿Ok? Es decir, van uno consecutivamente del otro. Entonces, ¿qué es importante acá, ¿verdad?, con los vectores consecutivos? Es importante ver cómo se suman. No hemos hablado de la suma de vectores. Dijimos cómo se suman escalares, pero entonces nos preguntamos ahorita, en este momento, cómo se suman este tipo de vectores, ¿verdad? ¿Cómo sumarlos? ¿Cómo se suman los vectores consecutivos, ¿verdad? Para eso se utilizan, vamos a escribir acá, se usa el método, se dice el método del polígono. ¿Y qué es el método del polígono? Bueno, es simple. El método del polígono, ¿verdad?, lo que vamos a hacer es dibujar un polígono con los vectores que tengamos, con los que queremos básicamente trabajar. Entonces, digamos que nosotros tenemos el siguiente vector. Tenemos el vector A que apunta hacia allá, otro vector consecutivo que es este,
digamos que vamos a llamar B, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo sumo yo esos dos vectores? ¿O cuánto es el resultado? Bueno, el vector resultado, o lo vamos a llamar resultante, el vector resultante R es la suma del vector A más el vector B. ¿Quién es ese resultante? Bueno, ese resultante es desde el punto de partida del primer vector, ¿verdad?, hasta el punto de llegada del segundo vector. Si yo dibujo una flecha en esa dirección, ese es mi vector resultante. Vean que lo que se queda acá en medio, digamos, acá, básicamente es una especie de paralelogramo o dibujo de polígono, ¿verdad? Así es como podemos sumar vectores consecutivos. Yo puedo dibujar montones de vectores, es decir, puedo tener lo siguiente: puedo dibujar, digamos, un vector C. Este es mi vector C. Bueno, vamos a hacerlo mejor así. Vamos a dibujar un vector A primeramente. Digamos que este es mi vector A. Seguidamente puedo dibujar un vector B. Y bueno, seguidamente un vector C. ¿Cuál es el resultante? Bueno, ¿dónde inicié? Inicié acá, ¿verdad? Y terminé aquí. Entonces, este vector que voy a dibujar acá de una manera más adecuada tal vez, este vector R, ese vectorcito que está ahí, es el vector resultante que vamos a tratar de resaltar tal vez para que quede más claro. Este vector que está acá, que llamé R, es el vector resultante, es decir, es la suma de todos esos vectores que están ahí desordenadamente. Entonces el vector R, que es el vector resultante, es la suma del vector A más el vector B más el vector C. Y vean que, noten que lo que queda en medio, o por así decirlo, lo que queda dibujado ahí es una especie también de como de polígono, ¿verdad? Una especie de figura poligonal, para llamarlo de algún modo, ¿verdad? Entonces se utiliza ese es el método del polígono para vectores consecutivos, ¿verdad? Los vectores opuestos, ¿cuánto daría la suma? Pues podemos tal vez preguntar, ¿y cuánto da la suma de vectores opuestos? Bueno, 0. ¿Por qué? Porque es lo mismo que sumar A, el vector A, más menos el vector A. Y bueno, si tienen la misma magnitud, diferente dirección, ¿verdad? Eso básicamente es 0. Es como que tengamos lo siguiente, como que tengamos que el vector A tiene 30 centímetros, va hacia el oeste, digamos, ¿verdad? Y el vector menos A tiene, ¿verdad?, un valor de igual 30 centímetros, pero va hacia el este. Bueno, básicamente, ¿verdad?, uno hacia allá, otro hacia el otro lado, pues se cancelan, ¿verdad? Y eso da 0. Los consecutivos, ¿verdad?, tienen esta peculiaridad que se pueden sumar de este modo. Así es como se suman los vectores consecutivos. Vamos a ver cómo se representan ahora los vectores concurrentes.